Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta grabación y a la vez catequesis, porque es las dos cosas. Catequesis en directo y grabación para los que estén escuchando en casa. El tema de hoy es el tema 9, se titula Dios nos ama a pesar del pecado. Es un tema muy importante y de mucha actualidad por cosas que veremos a lo largo de la catequesis, pero sobre todo por la necesidad de mantener la conciencia de pecado, que luego explicaremos qué significa. En primer lugar vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerdo que si comparten el vídeo lo pueden oír otras personas en directo o en otro momento, de los que son vuestros amigos. Este tema empieza hablando sobre el rechazo de nuestros primeros padres al plan de Dios. Después continúa con la oferta de nuestro Señor al hacerse hombre para redimirnos del pecado a través de su muerte y su resurrección, y en la decisión que tenemos todos en el corazón para elegir entre el bien y el mal. Por eso rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos pidiendo a la vez librarnos de la tentación del demonio y no caer en las cosas malas. Este mal es más espiritual que corporal. También incluye la enfermedad. Al fin y al cabo es una consecuencia del pecado, pero le estamos pidiendo sobre todo que nos libre el Señor del mal del alma, el mal moral, del mal de nuestro actuar. Y termina el tema con una breve respuesta sobre qué es el pecado original. Dice: el pecado original es la condición de alejamiento de Dios en la que nacemos como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Por eso necesitamos la salvación de Dios. Es decir, ese momento en que Adán, instigado por Eva, que a la vez está instigada por la serpiente, desobedece a Dios al comer del fruto del árbol del bien y del mal, está rechazando todos los dones que le había dado Dios y en los que había pensado que el hombre existiera. El don de no morir, el don de la ciencia infusa, de aprender lo que necesitaba saber en cada situación y en cada estado. Por supuesto, librado también de enfermedades y con el dominio de la naturaleza que no se le revelaba. Y eso es lo que significa el relato de puso nombre a todos los animales. El hecho de poner nombre es un síntoma, un signo de dominar, el dominar al león, al tigre, al ave rapaz, etc. Bien. Pero el hombre es libre y Adán y Eva también lo eran. No podemos echar en cara a Adán y Eva que hubieran pecado en el pecado original, porque ¿quién de nosotros puede decir que a nosotros no nos hubiera pasado? Es decir, en muchas situaciones tenemos mejores oportunidades que Adán y Eva de demostrarle a Dios nuestro amor, de entregarnos a los demás en el servicio de la caridad, de practicar las virtudes domésticas sin ir más lejos, y no lo queremos hacer, pues puestos en la tesitura de escoger entre lo que decía la serpiente y lo que había dicho Dios, tampoco sabemos lo que haríamos, porque al fin y al cabo esa tentación sigue presente. Y una inclinación al mal, ¿verdad?, que hace como que por la mañana al despertarnos uno quiere levantarse, pero dice, bueno, pues me quedo un ratito más. No es que me he dormido, es que he cedido a mi obligación y llego tarde al trabajo, o trabajo menos, o cualquier cosa. Esto es muy sencillo en el tema de la pereza, no tan fácil de dominar como parece, pero a la vez se puede dar en un montón de situaciones mucho más graves, a lo mejor que la pereza, aunque decía mi abuela que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces, sí que es verdad que en ocasiones tenemos que decidir
contra esa inclinación. Y cuando corregimos, se pone el alma en orden a aquello que quiere Dios, a lo que está ordenado por Él. Que al final es una expresión de la máxima libertad, porque aquel que obedece a Dios no está atado por nada. Todo el mundo sabe que utilizar bien la libertad es el designio previsto por Dios para el ser humano. Y cuando la utilizamos mal, en realidad no estamos siendo más libres. Me acuerdo en el colegio que el profesor de filosofía preguntó: a ver, ¿quién es libre? ¿Quién es libre? Sí, yo soy libre, dijo una chica, porque yo si llego a casa y no quiero no hago los deberes. Y entonces le dijo: usted no es libre porque usted no los hace porque ya no puede. Ha perdido el hábito de hacer los deberes y por culpa de eso ya no es capaz. En cambio, todos los que los hacen, un día pueden decidir no hacerlos. Pero el que no los hace nunca, no puede decidir hacerlos porque ya no sabe, ya no ha perdido esa capacidad por dejarse llevar por ese libertinaje perezoso que le hizo perder el tren del curso. Dios ama nuestra libertad, dice el catecismo. Y así Él ha establecido que nosotros seamos libres a imagen y semejanza de Él, porque Él también lo es, pero claro, podemos usar mal esa libertad. Perdón. Dice, me parece que es uno de los prefacios, que el que venció en un árbol debía ser en un árbol vencido. Entonces, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el diablo nos vence. Y nosotros, gracias a Cristo, que en el árbol de la cruz nos redime del pecado y nos da la posibilidad de vencer a la tentación, lo decíamos en la oración, no nos dejes caer en la tentación. Nadie es tentado por encima de sus fuerzas. El santo Job, cuando el demonio le dice: pues reniégame tu Dios, que te está quitando todo, no te das cuenta que no te sirve para nada ser fiel, sigue siendo fiel hijo de Dios. Con cosas o sin cosas, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Siempre podemos vencer la tentación. Claro que tenemos que rezar, claro que tenemos que tener frecuencia de sacramentos, claro que tenemos que evitar las ocasiones. Esto es muy importante, sobre todo en la juventud de hoy, porque no sé por qué motivo, quizás por las comodidades, por la falta de necesidades, por todo lo que uno tiene al alcance de su mano. Me decían el otro día unos amigos, porque cuando necesitamos algo nos lo compramos, nuestra voluntad se ha debilitado. No somos personas igual, con memoria, entendimiento y voluntad, alma y cuerpo, capacidades, igual que nuestros padres y nuestros abuelos. Pero generacionalmente, o sea, cada 5 años, no cada 30, cada 5 años, la media pierde fuerza de voluntad. Entonces, nos es más difícil, pero seguimos siendo libres. Es decir, un poco sí que estamos condicionados, no predeterminados, no nos hemos quitado esa obligación absolutamente, pero sí que estamos condicionados por el mundo que nos envuelve, porque es todo el más comodón, a lo mejor puede ser, aunque diga que es muy sincero, en el fondo más mentiroso, porque el bien, la verdad y la belleza van unidas. Por eso lo decía Platón, esto no es del catecismo, es de Platón. Entonces, como ahora se adora lo feo y la gente le gusta más el arte absurdo que no describe nada ni demuestra nada, pues también el padre de la mentira, porque va unido a lo feo y a lo malo. El padre de la mentira es el diablo. Y siempre nos engaña con capa de bien. Cuando nos quiere tentar, no nos presenta las cosas de una manera, digamos, escandalosa. A nadie le dice el diablo: vete a gastar todo el patrimonio de tus hijos en el bingo, porque así se arruinarán
y no podrán ser felices como tú tampoco lo has sido. No. Te dice, hombre, pues por una vez que eches un poco de dinero ahí, a lo mejor ganas y puedes pagarle unas vacaciones tan deseadas a tu familia, y así pasaréis juntos, total, que va allí, se gasta 1.000 euros y luego 1.000 más y luego los 1.000 que no tiene. Porque se ha dejado llevar. Y de la misma manera que el juego atrae al que se deja engañar, también los amigos, las malas compañías, y el que se une a gente buena acaba siendo bueno, y es muy difícil que se una a gente mala no sea malo, porque sigue siendo libre, pero ha elegido ir con ellos. Entonces, aprovecharnos de la sangre de Cristo en la cruz tiene muchos, ¿cómo llamarle? Puntualizaciones detalladas a lo largo de todo el día en que podemos elegir con Cristo o sin Cristo. Adán elige usar mal la libertad y entonces quebranta el mandamiento de Dios. Y ese es el primer pecado, una desobediencia a Dios, una falta en la confianza de su bondad. Y esto nos puede pasar a nosotros muchas veces, porque en el fondo, cuando uno peca es que no se fía de que el plan de Dios para él es mejor que su pecado. Porque si no, si se abandonara en Dios con confianza, no solo podría vencer la tentación, sino que se daría cuenta de que es más feliz así, más libre así, se realiza mejor. Pero claro, esa lucha que hay entre, decía San Agustín, hacer el mal que no quiero en lugar de hacer el bien que sí que quiero, pues es una manera de prescindir del amor de Dios y de los mandamientos. Y esto es muy importante. Hoy día los mandamientos parece que solo sean dos: matar, no matar y no robar. Pero los mandamientos son 10. Y el de no matar tiene muchas más características, como cuidar la propia vida, no hacer daño al prójimo ni con palabras, ni con obras, ni con deseos. Y podríamos decir incluso ni con omisión, cuando hay que socorrer a alguien obligatoriamente. No podemos decir, bueno, es que como no era mi problema, pues lo he visto morirse de frío en la puerta y no he hecho nada por él. Sí, es que es un poco pesado. Viene todas las noches porque tiene frío y dice que al lado de mi puerta tiene más calor. Y allí lo dejo, no hago nada. Ni aviso a la asistente social, ni le doy una manta, ni le invito a entrar, ni le busco un lugar. No hago nada. Se murió de frío. Omisión. Contra el quinto. No, yo no le he hecho nada. No le he acuchillado. No le he insultado. No. Omisión. Tenías obligación de socorrerlo. La obligación de socorro de la carretera. Cuando hay un accidente y eres el primer coche, tienes obligación de parar. Y si no paras, te pueden denunciar, porque es una ley de tráfico, pero también es una ley moral, hay obligación. Y aquí hay que explicar una cosa. Puede haber normas del Estado que vayan contra Dios. Y aquí viene lo de los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Está claro que a nadie se le puede obligar a abortar, ni siquiera al personal sanitario. Hasta ahora se llama objeción de conciencia. Puede ser que lo pongan obligatorio. ¿Y entonces qué hace un médico que está obligado a abortar? Tiene obligación de respetar la vida, aunque sea una ley. Y le manda el jefe del hospital a abortar. No debe abortar. ¿Por qué? Porque abortar está mal, va contra Dios, y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no es cierto que el que obedece nunca se equivoca, porque pueden mandarnos cosas y cada vez va a pasar más que nos van a mandar cosas que van contra lo que Dios quiere. Y puede ser tan claro como la vida o no tan nítido, ¿eh? Y puede ser de cosas tan graves como el aborto o cosas menos graves, pero no se puede hacer el mal ni siquiera obedeciendo. Por eso los soldados de Hitler y los soldados de Herodes hacían mal cuando mataban niños inocentes. Y hay que responder diciendo: soy soldado, no criminal. Está claro.
Pero repito que nosotros tenemos la gracia suficiente para responder así, para ser fieles a lo que Dios nos pide. No es algo imposible, no es decir, es que esto es muy difícil para mí, es que yo no soy capaz, es que no voy a poder. Dios da la gracia necesaria en cada momento. Y no hay que pensar lo que va a pasar, es decir, ahora yo soy sacerdote, las cosas se están poniendo mal, me van a coger y me van a hacer algo que vaya contra Dios. Bueno, pues ya cuando me cojan, entonces ya le pediré ayuda al Señor. Pero ahora no me tengo que preocupar por todas las posibilidades y todas las dificultades que pueden surgir a lo largo de mi vida moral, porque entonces pierdo la cabeza. Es mucho más sencillo vivir el día a día con el cumplimiento de la voluntad de Dios en lo que se va viendo y discerniendo un poco. Si hay algo que me cuesta, pues puedo hablarlo con otra persona, puedo pedir consejo, puedo pedir ayuda. Esta mañana hemos estado en Cuenca en el Consejo Presbiteral, los sacerdotes, para charlar con el obispo algunos temas que quería consultar, y he hablado con un compañero sobre la dificultad de estar en un ministerio, no hablaba de mí, pero sí en general, para el que Dios ves que no te llama, o que no tienes capacidades, o que te cuesta horrores. Y entonces hay que tener cuidado de que ese cambio de actividad, pues el que quiere ser misionero y acaba siendo profesor, pues tiene que procurar que ese instituto en el que está dando clases no le vaya minando la vocación poco a poco, porque a lo mejor Dios lo llama a irse a tierra de misión y él puede, pues, salir del paso durante un año, o hacer una sustitución, o hacer un favor al señor obispo o a quien sea, y puede probar esa. Pero si ve que no es su sitio, tiene que decirlo, avisarlo y cambiarse con toda la naturalidad del mundo, porque Dios no pide a nadie algo que sea contra su naturaleza. De hecho, la ilusión de ser sacerdote es uno de los motivos de la vocación. La llamada se manifiesta en cosas humanas, sencillas, o en la facilidad, o en las aptitudes, o en la buena intención, o la disposición interior, pero no te pide que vayas contra ti mismo. Los pecados van contra la naturaleza, por eso hay que evitarlos. Y nunca el pecado es bueno para nadie. No es que será mejor mentir ahora porque ya sabe usted lo que pasa, no. A la verdad no hay que tenerle miedo. Si tú siempre dices la verdad, después todos sabrán que has dicho la verdad cuando tengas un problema. Y esto me ha pasado personalmente. Me dijo un compañero, no te preocupes porque siempre has dicho la verdad, y ahora se darán cuenta que también. Entonces no hay ningún problema en defender, en vivir, en ser coherente. Lo más importante es ser coherente con lo que Dios nos pide. Claro que tenemos tentaciones, claro que hay peligros. Es verdad que hay que huir de las ocasiones, pero tampoco me puedo encerrar en una cápsula, porque entonces pierdo las ocasiones de hacer lo malo, me alejo de ellas, que eso estaría bien, pero también pierdo las ocasiones de hacer lo bueno, y entonces pecaría por omisión. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero lo quiere también contigo, con tu colaboración. Eso es muy importante, porque todas estas enseñanzas del catecismo al final nos han llegado a través de otras personas. Nosotros tenemos que ser fieles no solo a vivirlas, sino también a transmitirlas. ¿Y cómo transmitir lo que no se vive? ¿Y cómo transmitir lo que no se ve? Muy importante, fundamental. Para evitar el pecado no vale encerrarse. De hecho, no puede ser motivo de evitar el pecado meterse en un convento. Tiene que haber otros motivos, ese no basta. Ese se mete por miedo en el fondo. Bien, yo creo que está todo dicho. Luego el libro continúa con más aspectos sobre el pecado. Esto es la parte general, lo que es el pecado original, lo que es la elección entre el bien y el mal dentro de la libertad de la persona, y lo que es la sangre de Cristo que nos redime en el árbol de la cruz y nos hace santos, nos permite entrar en el cielo. Los protestantes dicen que Cristo no nos hace santos, nos tapa los pecados, pero no nos limpia. Y los sacramentos nos santifican. Y la oración, por supuesto. También las obras buenas, pero es el evitar o el no caer en la tentación que le pedimos al Señor en el Padre Nuestro. Se refiere a la tentación del diablo, también de los demás y de las influencias y del mal en general. Pero, atención, el diablo como ser personal.
No que sea un mal abstracto que no tiene ni pies ni cabeza, no, no. El diablo, ser personal, espiritual, que nos tienta porque es el padre de la mentira que no quiere nuestra salvación, sino quiere nuestra condenación para que no seamos felices. Muy importante. Y el diablo empieza mintiendo y empieza prometiendo lo que luego nunca regala y al final te quedas sin lo que prometía y con el desasosiego de haber faltado a Dios. Y si ese desasosiego te falta, es que estamos perdiendo conciencia, ya se nos ha dormido, cuidado. Porque la conciencia de pecado es muy importante. El pecado es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios y sufre Dios y sufre la Iglesia por mis pecados. Mis pecados en Getsemaní, en el Calvario, mis pecados aquí y ahora. De la misma manera que las obras de virtud, la penitencia, la oración, consuelan a Jesús en Getsemaní, porque para Dios no hay tiempo. Tenía presentes todas las obras buenas y todos los pecados de la humanidad. Pero debemos evitar el pecado. El pecado hace daño, existe realmente, y hacemos más pecados de los que parece, porque no robamos algunos, porque el que tiene personal de servicio no lo tiene dado de alta, a lo mejor le está robando un derecho que tiene la persona que trabaja, o el que tiene trabajadores y no les paga lo justo o no les deja vacaciones, podríamos seguir con el robo, pero ya llegará. Pero es que hay más mandamientos. La blasfemia, la misa dominical, muy importante, el unirnos para vivir el santo sacrificio de la cruz todos juntos, como pueblo, en la misa mayor dominical. Esto es más importante de lo que parece y lo dejamos como si nada, hoy no he tenido tiempo y ya está. Eso es pecado, ¿eh? Claro que sí. Y gordo, gordo. Más que otros que tienen más fama. Porque los mandamientos van por orden. Primero, segundo y tercero se refieren a Dios y son más graves que los demás. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Ya han pasado los 20 minutos corriendo. Yo creo que si escriben alguna pregunta o por lo menos escriben algo, me saldrá, aunque a veces la cobertura hace fallar un poco las preguntas y no se ven. Creo que de momento no ha habido preguntas, de momento me parece. No hay preguntas. Otros años era horroroso con las preguntas. No sé si no me aparecen, pues que no hay. De todas maneras, estos temas así de cortos me vienen bien porque los siguen aquellos que no pueden venir a las catequesis y después se van a confirmar y sigues un orden sistemático de todos los temas del libro para que no se nos vaya olvidando nada, de forma que si ustedes las ven por orden, tienen la doctrina cristiana resumida a un nivel bastante alto, por lo menos en lo que pide el libro. Después se puede profundizar todo con el Catecismo de la Iglesia Católica de color naranja, pueden profundizar todo lo que quieran. Bueno, pues vamos a dar la bendición. Gracias por estar ahí y lo subiré al canal de YouTube. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias a todos. Buenas noches.